Crece 2023, cruzando fronteras. Amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos a nuestro día 20 de nuestra campaña Cruzando Fronteras, Crece 2023. Ayer entramos en la definición del pecado, lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado. Y vimos, tres aspectos de lo que la Biblia nos enseña que significa el pecado. Dijimos que el pecado significa errar el blanco, es decir, no alcanzar la meta de lo que Dios ha establecido. Dijimos que pecado significa transgresión, es decir, romper un límite, cruzar y transgredir un límite, el orden establecido por Dios. Y dijimos que pecado significa ofensa, ¿verdad? Y es una ofensa al carácter de Dios, a su corazón. Dios toma como personal toda obra de pecado. Bueno, hoy seguimos avanzando con todo lo que la Biblia nos enseña, las cosas más importantes y relevantes que la Biblia nos enseña respecto del pecado. Recordar por qué estamos estudiando esto en nuestros devocionales, porque es importante conocer el mensaje. Recuerden que somos testigos y hemos visto varias lecciones espirituales respecto a nuestro rol de testigo, pero también somos mensajeros y hay un mensaje que debemos compartir y ese mensaje implica el pecado. Hoy veremos dos aspectos más respecto del pecado. Vamos a ver qué implica el pecado y finalmente cuáles son las consecuencias del pecado. Bueno, ¿qué implica el pecado? La Biblia nos enseña algunas lecciones importantes respecto de las implicaciones del pecado. Y la primera es esta, la universalidad del pecado. La Biblia nos enseña la universalidad del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres humanos somos pecadores. Romanos 3, del 10 al 12 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Por su parte, Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado no es un problema de ricos o de pobres, de blancos o de negros. Es un problema de todo el género humano. Narcotraficantes, pastores, sacerdotes, prostitutas, políticos, todo. La Biblia nos enseña, todos hemos pecado. Esto es lo que llamamos universalidad del pecado. En segundo lugar, la Biblia nos enseña de la depravación total del hombre. Primero, universalidad del pecado. Segundo, depravación total del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que el problema del ser humano no es que haga cosas malas, sino que su ser está corrompido. Los frutos, los actos, son simplemente una manifestación de la raíz de este problema que ha infectado su ser interior. Romanos 1, lo leímos días atrás, versículos 21 al 25 nos dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. El problema del ser humano es que está infectado en la esencia de su ser. Su mente, como dice el texto, está torcida y distorsionada. Por lo tanto, su idea de rectitud está también torcida. De manera que al hombre no se le puede rehabilitar, sino que hay que operar una regeneración. Porque una vez más, el problema del pecado es que ha depravado completamente el ser del hombre, de manera que sus conceptos de bien y del mal están completamente torcidos.
Y en tercer lugar, hemos visto, ¿verdad?, la universalidad del pecado. Todos somos pecadores. La depravación total del hombre, y es que el pecado ha infectado su esencia. Y en tercer lugar, la incapacidad de salvarse. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede fabricar su salvación ni resolver su problema de pecado. Ninguna obra reparatoria de nuestra parte es suficiente y satisfactoria para Dios. Y la mayor prueba de esto es la venida de su Hijo y la obra que Él efectuó en la cruz. Él tuvo que venir a salvarnos. Tito 3, versículos 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjate que el texto nos dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En Edén, cuando el hombre y la mujer se dan cuenta que han pecado, dice la Biblia que fabricaron delantales de hojas para cubrir su vergüenza. Pero el texto nos dice que Dios no aceptó ese esfuerzo humano. Y fue Dios quien vistió al hombre y a la mujer y lo hizo con la piel de un animal inocente. Aquí hay un profundo significado espiritual que vamos a estudiar más adelante. Pero por hoy basta comprender y recordar todo lo que implica el pecado. Primero, universalidad. Todo hombre, toda mujer, no importa su condición socioeconómica, cultural, moral, intelectual, todos hemos pecado. En segundo lugar, la depravación total del hombre. Y en tercer lugar, la incapacidad para salvarnos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Qué es lo que trae el pecado como consecuencia, como resultado? Eso lo veremos mañana con la ayuda del Señor. Un abrazo a cada uno. Sigan adelante, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en experimentar su gracia, su favor, y que el Señor los bendiga a cada uno.